La historia de amor de Cenk Torun explota en redes. Primero la negación, después el anillo a la vista. Hola, amigos, bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, les pido que se suscriban y apoyen este espacio. Hoy vamos a hablar del tema más candente del espectáculo turco, ese que partió en dos a las redes sociales y que nadie puede dejar de comentar. Ese romance del que todos hablan. Sí, lo adivinaron, Cenk Torun y Mahsine Meravet. Y, como no, con el giro inesperado que tanto identifica a Cenk. Primero dice que no conoce a nadie, luego aparece siguiéndola en Instagram, después Mahsine luce un anillo que no deja dudas y terminan posando como si nada en una foto que incendia la curiosidad de medio mundo. Antes de arrancar, gracias por suscribirse y por el cariño de siempre. Si están listos, preparen el café, pónganse cómodos, y entremos en los detalles de este romance que ya hizo tambalear titulares y timelines. De no la conozco a ya la sigue. Todo comenzó con un gesto mínimo de Cenk Torun en redes que, sin embargo, sacudió a la prensa del corazón. Había dicho no la conozco, corto y al hueso, en una respuesta en la que muchos esperaban una evasiva elegante. Pero, ¿qué pasó después? Las redes, veloces como siempre, detectaron que a las pocas horas Cenk empezó a seguir a Mahsine Meravet en Instagram. Ese movimiento, pequeño en apariencia, fue una bomba. Los comentarios llovieron. Clásico Cenk, primero lo niega, después muestra la carta ganadora. Fue la primera señal concreta de que algo pasaba, y las comparaciones, análisis y guiños empezaron a circular sin freno. Hubo quienes preguntaron si no se trataba de una puesta en escena y otros que, sorprendidos, admitieron: Cenk nos volvió a dejar boquiabiertos. Pero el verdadero terremoto vino con el video que compartió Mahsine Meravet. En las manos de Mahsine, la cámara captó un destello que no perdonó el ojo clínico de los usuarios: un anillo. Y no un anillo cualquiera, sino el tipo de detalle que en el mundo del espectáculo equivale a gritar «esto va en serio». Las conjeturas se encendieron de inmediato. Se lo dio Cenk, ese diseño lo hemos visto antes, ya no lo pueden ocultar. De repente, ese anillo giró titulares, empujó teorías y disparó debates. En cada comentario se repetía la misma idea: después del anillo, ya no hay argumento que valga. Las publicaciones de Mahsine y los movimientos de Cenk fueron suficiente gasolina para alimentar la conclusión. Entre ellos hay algo más que un rumor, hay una historia que se está afirmando paso a paso. Las redes, como siempre, se convirtieron en archivo y juez de lo que pasaba. En un primer momento, muchos recordaron lo de la negación. Cenk volvió a negar y al final salió a la luz. Otros decretaron que el romance quedó oficializado cuando Mahsine mostró el anillo sin titubeos. Y claro, tampoco faltó el humor, estilo Cenk Torun. Primero lo esconde, luego lo presume en Instagram. TikTok, Instagram y Twitter se llenaron en cuestión de horas con recortes de pantalla, zooms al anillo, comparaciones de joyería y el juego obsesivo de ubicar la foto. Porque sí, varios seguidores pusieron lupa al fondo de los clips y aseguraron que la toma parecía hecha en la casa de Cenk, un cuadro que ya había aparecido en otra historia, una lámpara inconfundible, una mesa de madera que algunos reconocieron por antiguas entrevistas. Cada detalle alimentó un rompecabezas que millones armaron a la vez. Y así, amigos, se armó el manual Cenk Torun que muchos juran haber descifrado. En el showbiz, sus romances suelen seguir un patrón que los fans tienen tatuado en la memoria. Primero se niega todo, luego aparece un guiño en redes, más tarde llega el detalle que lo cambia todo. Esta vez, con Mahsine Meravet, el libreto se cumplió a raja tabla. No la conozco. El follow sorpresivo, la foto casual con el anillo en el cuadro, y la reacción dividida. Porque sí, las opiniones se partieron en dos: quienes aseguran que hacen una gran pareja y desean que sean felices, y quienes creen que todo ocurrió a una velocidad que asusta, como si la pasión hubiera pisado el acelerador sin mirar atrás. Las vidas sentimentales de ambos siempre han sido terreno fértil para titulares. A Cenk lo han vinculado con varias figuras a lo largo de los años, siempre con ese halo de discreción que lo acompaña. Mientras que Mahsine, muy conocida por su presencia exquisita en redes, cerró una etapa antes de que el 2025 llegara a la mitad. Y entonces, como si el tiempo se hubiese alineado, coincidieron. Lo que era una sospecha se convirtió en secuencia: publicaciones de Mahsine, movimientos de Cenk, y un eco constante en comentarios que apuntaban en la misma dirección. Todo sugiere, con el cuidado que ambos profesan por su vida privada, que el vínculo es real y que se cocina a fuego menos lento de lo que parece. El anillo, claro, no fue un simple adorno. En el lenguaje moderno de las celebridades, una joya así declara intenciones.
Los más minuciosos ampliaron cada milímetro de la imagen, compararon acabados, especularon si la luz revelaba un grabado y concluyeron que ese anillo tenía historia. Alguien juró que lo había visto en el pasado, otro dijo que era un modelo habitual en Senk, y no faltó quien aseguró que todo transcurrió en la sala de él. El veredicto de la prensa de espectáculo fue casi unánime: hay un amor que ya no se puede guardar en un cajón. Y sí, en redes la noticia voló, como si cada publicación repitiera el estribillo, típico de Senk: negar primero y luego exponer el corazón sin mediaciones. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos escribieron que Senk siempre fue mago del romance silencioso, capaz de amasar secretos hasta que dejan de serlo por puro peso propio. En TikTok, pequeños clips diseccionaron el brillo del anillo, la posición de la mano, la distancia de los objetos, como si cada milímetro revelara una verdad. Y claro, se abrió la pregunta que ronda toda relación en medio de focos y cámaras: ¿es amor verdadero o marketing bien pulido? Aquí, en Escándalos de Series Turcas, preferimos mirar la secuencia completa. Primero la negación, luego los gestos que se vuelven insistentes, después el símbolo que no admite medias tintas. El anillo, la supuesta casa compartida de fondo, los pasos de estalqueo que delatan interés. ¿Es el paquete completo? ¿Pruebas de amor? ¿O una coreografía precisa? Tal vez ambas cosas. Por ahora, lo que se ve es una complicidad que encaja, una armonía que se siente incluso en silencios y sombras. No olvidemos que esto es muy reciente. Las relaciones situadas bajo la lupa de millones suelen crecer entre presión y expectativa, y aún así, hay miradas que comunican más que cualquier declaración formal. El círculo cercano de Senk, cuenta la rumorología, repite que él no quiere mirar atrás, que ha cerrado capítulos y que su prioridad es el presente que construye. Del lado de Maasine, voces amigas dicen que encontró tranquilidad con alguien que la lee sin necesidad de subtítulos, y que la respeta en sus tiempos y su modo. Es decir, un inicio nuevo, pero serio, una especie de pacto silencioso que pide paso entre luces de neón y murmullos sin fin. La etiqueta de estalqueo se convirtió en broma y en pista a la vez. Que si Senk le dio like a un post antiguo, que si pasó de historia sin verla a reaccionar a cada una, que si ella compartió un tema musical que él había mencionado meses atrás. Migas de pan digitales que, unidas, dibujan un camino. Y en el centro, una foto que parece tomada después de una tarde larga, tal vez un domingo, con un orden elegante y un desorden mínimo de confianza. Si esa mesa es la misma que vimos en otra entrevista, si ese marco es único o réplica, si el reflejo en el vidrio revela algo más. Todo se vuelve tema en hilos de Twitter donde se discute con la intensidad de un partido final. Hay quien sostiene que a Senk le encanta esa danza entre lo público y lo íntimo, que disfruta dosificar la información, dejar que el rumor haga su trabajo y, en el momento justo, dar una muestra contundente. En esta ocasión, la secuencia armó un relato con ritmo propio: negación, seguimiento, anillo, foto, ola de reacciones. Y en cada curva, Maasine fue sosteniendo un gesto muy suyo: la elegancia de no explicar de más. Ella, con su estilo medido, dejó que la imagen hablara, como si supiera que un silencio bien puesto dice más que 3 notas de prensa. Así, paso a paso, el dicen que se convirtió en S.A., claro que marca el fin de una especulación y el inicio de la aceptación colectiva. El punto que nadie puede esquivar es el de la seriedad. Un anillo no es una pulsera cualquiera, y la intención que proyecta es difícil de malinterpretar. Incluso quienes son escépticos han tenido que conceder que algo importante se cuece entre Senk y Maasine. Y tal vez ahí esté el encanto de esta historia. No depende de un titular estridente, sino de pequeñas escenas que, sumadas, hacen sentido. De un no la conozco que se quebró ante un follow que parecía gritar la estoy conociendo, de una mano que no escondió su brillo, de interiores que delatan intimidad sin exhibicionismo. Es un romance que respira espectáculo. Sí, pero también complicidad real, esa que a veces solo se percibe al mirar con calma. Al final, volvemos a la pregunta que ocupa a todos: ¿funcionará esta vez el plan maestro del negar primero, luego mostrar? A juzgar por el ruido en redes, el efecto fue fulminante. La conversación no se detiene. Cada día aparece un nuevo clip, una foto mínima, un comentario que reabre el caso. Y sin embargo, detrás del ruido, hay 2 personas que parecen haberse encontrado en un punto exacto. Él, con su porte clásico y su obsesión por cuidar los detalles; ella, con su sensibilidad y ese aire cosmopolita que encanta a la cámara. Un dúo que, aun en medio de la tormenta digital, camina firme. Así que, amigos, desde Escándalos de Series Turcas les contamos con lupa y sin prisa esta historia que ya es tendencia, la de Senk Torun y Maasine Meravet. ¿Qué piensan?
¿Les funcionó la táctica del misterio seguido del destape? Los leo en comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Porque si hay algo seguro, es que esta novela aún tiene capítulos por estrenar. Hasta la próxima, y que su día esté tan lleno de intriga como de buenas noticias.